El agua de la inundación comenzaba a llegar con fuerza, arrasando todo a su paso, y ya solo quedaban unos pocos metros para llegar a la casa de Hua-I-Ka y Hung. Las tejas, las puertas y los cultivos estaban al borde de ser arrastrados por la corriente en un abrir y cerrar de ojos. Ellos permanecían allí mirando el torrente con el corazón latiendo fuerte, llenos de incertidumbre, sin saber si tendrían tiempo de reaccionar antes de que la naturaleza lo engullera todo. Hung le decía a Hua-I-Ka que moviera a los animales y revisara las zonas más peligrosas mientras ella no dejaba de preocuparse por su familia. Serán capaces de actuar a tiempo antes de que todo sea destruido. ¿Lo sientes, Daylike? Suscríbete para no perderte este emocionante viaje de supervivencia y dona para ayudarnos a seguir contando estas historias reales. La tormenta feroz azotó la zona trayendo lluvias torrenciales y olas de agua arrasadoras. En cuestión de momentos, las calles y casas quedaron sumergidas en un mar de agua, enfrentando a los habitantes a una catástrofe imparable. El agua inundó todos los rincones, destruyendo todo a su paso. Los techos fueron arrancados, los muebles arrastrados, y los campos de arroz se convirtieron en un océano blanco. Todo el esfuerzo y la esperanza de los agricultores se desvanecieron en un abrir y cerrar de ojos. Los daños materiales eran solo una parte del problema. El verdadero miedo era por la vida de las personas que hacía que el corazón de todos latiera con fuerza. Aunque ya estaban preparados, nadie esperaba tal magnitud del poder de la naturaleza. Cada gota de lluvia que caía no solo era agua, sino también lágrimas de ansiedad y desesperación. Nadie sabía hasta dónde llegaría la tormenta o cuándo la calma regresaría. En medio del pánico, la gente solo podía rezar y esperar. Esperaban que al menos mañana fuera un día más tranquilo y que el tormentón pasara para volver a su vida cotidiana. Sin embargo, las huellas de la catástrofe quedarían grabadas en sus mentes, recordándoles el implacable poder de la naturaleza. En ese momento, las aguas estaban subiendo rápidamente a solo 1 metro de entrar en la casa. La sensación de preocupación era palpable, ya que se había advertido que esta inundación sería mucho más fuerte que la anterior. Tanto Hung como Hua-I-Ka sentían el peligro de forma clara. El miedo a que el agua siguiera subiendo los mantenía en tensión, temiendo que la casa fuera arrasada. Hung trató de tranquilizar a Hua-I-Ka, diciéndole que si las cosas empeoraban se moverían inmediatamente. Pero Hua-I-Ka no podía calmarse, las preocupaciones seguían invadiendo su mente. Ambos no podían apartar la vista del agua que seguía subiendo. Aunque la lluvia había disminuido, el agua seguía acumulándose como una ola impredecible que no sabían cuánto más podría subir. Mientras tanto, ambos revisaban cada rincón de la casa, preocupados de no saber hasta dónde llegaría el nivel del agua. Temían que si no actuaban con rapidez, sería imposible solucionar la situación. El sentimiento de urgencia los invadía. Hung continuaba asegurando a Hua-I-Ka que el agua no subiría más, pero la preocupación seguía presente. Ambos decidieron comprobar la situación nuevamente. Si el agua seguía subiendo, tendrían que salvar a las aves, los pollos, patos y conejos. Estos animales debían ser rescatados de inmediato, y después se trasladarían a un área más alta para buscar un lugar seguro. Sin embargo, aún seguía rondando la preocupación. Las lluvias torrenciales podrían regresar en cualquier momento, y nadie sabía la fuerza que podría tener el agua. Cuando revisaron el nivel del agua, ambos respiraron aliviados. Parecía que el agua se había detenido y no seguiría subiendo. Aún así, Hung se mantenía alerta, ya que si el agua retrocedía y entraba en el gallinero, la situación podría volverse peligrosa. Se miraron el uno al otro sin atreverse a relajarse demasiado, aunque el cielo ya estaba más claro y la lluvia había cesado.
Sin embargo, cuando la situación comenzó a estabilizarse, una pequeña esperanza se infiltró en sus corazones. Gracias a los preparativos previos, el trabajo de echar cemento y bloquear el agua ayudó a reducir el peligro. No podían dejar de agradecer por haber construido a tiempo el sistema de barreras contra el agua. La sensación de suerte se apoderó de ellos, aunque aún quedaba algo de preocupación por lo que podría pasar. Hung no olvidó decirle a Joaika que se cambiara de ropa ya que ambos estaban empapados y no querían enfermarse en medio de todo esto. Regresó a revisar el nivel del agua una vez más y finalmente se sintió aliviado al ver que el agua ya no subía más. Joaika, aunque aún preocupada, comenzó a sentirse más tranquila. Ambos agradecieron a Dios por haberlos protegido durante esta tormenta. Gracias a la preparación y la calma en medio de la adversidad, habían superado una gran prueba. Aunque aún quedaba algo de tensión, no podían dejar de sentir que tenían suerte. Las fuertes lluvias, las aguas turbulentas, pero luego el cielo despejado y la seguridad de que estaban a salvo. Una vez más, agradecieron a Dios y se prometieron que aunque la vida esté llena de desafíos, con preparación y fe, cualquier dificultad puede superarse. Finalmente, las aguas de la inundación comenzaron a retroceder, pero el ambiente seguía cargado de tensión. Joaika miraba hacia afuera notando claramente el cambio, pero su corazón seguía inquieto. Pensaba en su antigua casa donde los cultivos estaban siendo afectados por la inundación. Seguro que el agua había subido bastante allí. Afortunadamente, la zona donde vivían estaba cerca del origen de la corriente donde el agua sube rápido, pero también baja rápidamente cuando la lluvia cesa. Este factor les dio algo de alivio, aunque sabían que aún no podían sentirse completamente seguros. Hung notó que Joaika quería ir a ver la antigua casa, pero él temía por el peligro del agua y los deslizamientos de tierra. Las preocupaciones seguían presentes en su mente. Le sugirió que no se acercara al arroyo, ya que detrás de la casa antigua había un río, y con las lluvias intensas, el nivel del río podría subir y causar peligro. Hung estaba muy preocupado y en su mente sentía la urgencia de ir a ver a la madre de Joaika. Su casa estaba al pie de la colina, cerca de las laderas altas, donde el riesgo de deslizamientos de tierra era grande si la lluvia continuaba. Este peligro no podía ignorarlo. Después de un rato de reflexión, ambos decidieron dividirse para revisar la situación en dos lugares distintos. Joaika iría a la antigua casa para verificar los cultivos, mientras Hung iría a ver a la madre de ella. No olvidó recordarle a Joaika que tuviera mucho cuidado y que no se acercara a la orilla del arroyo porque ese lugar era muy peligroso con el agua alta. Aunque sabía que la situación en la casa de la madre podía empeorar en cualquier momento, las preocupaciones en su corazón no se desvanecían. Joaika, aunque quería ir rápido, también sentía una gran preocupación. Sabía que el camino hacia la antigua casa no sería fácil, especialmente con la lluvia que podía hacer que la tierra se deslizara. Sin embargo, estaba decidida a ir, ya que los cultivos eran importantes y necesitaba comprobar cómo estaban. Antes de salir, Joaika se puso botas para asegurarse de no ensuciarse, sabiendo que el terreno afuera estaría muy embarrado. La preocupación por el clima seguía creciendo, ya que los truenos aún retumbaban en el cielo, anunciando que la lluvia podría continuar. Mientras tanto, Hung, esperando a que Joaika se preparara, no podía dejar de pensar en la situación de la madre de ella. Se sentía aún más preocupado cuando escuchaba los truenos, dándose cuenta de que el peligro seguía acechando. Decidió que iría a buscar a la madre de Joaika y la llevaría a su casa para asegurarse de que no se quedara en un lugar de alto riesgo de deslizamientos. Sentía que no podía dejarla sola en esta situación. Joaika, después de estar lista, agradeció a Hung y comenzó su camino hacia la antigua casa. Sabía que no sería un viaje fácil, pero se sentía algo más tranquila gracias a las palabras de aliento de Hung. Mientras tanto, Hung estaba preparado para dirigirse a la casa de la madre de Joaika.
decidido a protegerla y llevarla a un lugar seguro. La sensación de ansiedad y tensión seguía flotando en el aire mientras se despedían, cada uno tomando un camino diferente. Joaika iba a revisar los cultivos y Hung se apresuraba hacia la casa de la madre de ella, donde el peligro de deslizamientos estaba acechando. Todos los peligros podrían ocurrir en cualquier momento, pero en sus corazones todavía había algo de esperanza. Solo un paso en falso podría cambiarlo todo, pero decidieron actuar. La inundación podía haber pasado, pero los peligros seguían presentes, y las decisiones que tomaran hoy determinarían el destino de sus seres queridos. Aunque la lluvia había cesado y el agua había retrocedido, Joaika y Hung no podían sentirse tranquilos. No podían afirmar que todo el peligro había pasado porque aún quedaban los arroyos y los caminos llenos de deslizamientos de tierra, recordándoles que la naturaleza nunca dejaba de poner a prueba la resistencia humana.